Continuar con... vamos a empezar a ver el relieve, ¿verdad? Ok. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? A ver, chicos. Paleolítico. Magdaliciense. Y casi siempre asociados a santuarios exteriores. Aquellas cuevas profundas iluminadas por la luz natural. Muy bien, dice en este caso, chicos, que la parte de grabado, no, el relieve se da cuando el grabado llega a ser muy profundo. Es decir, relieve y grabado son muy parecidos. La diferencia entre estos es que el grabado es solamente una pequeña incisión. Es como, por ejemplo, sus bancos que tienen esta cosita, no lo tienen grabado porque no lo tienen hacia abajo, pero se alcanza a sentir como que por encimita lo que está pegado aquí en el banco, ¿verdad? Esto pudiera funcionar como un grabado, les digo, aunque no es hacia abajo, es hacia arriba porque queda por encima, el grabado sí tiene que ir hacia abajo, ¿no? Pero son como pequeños rasgaduras o pequeñas incisiones que le hacemos a las superficies para poder grabar. Es como, por ejemplo, mi anillo, está grabado por dentro. Eso significa que tiene unos pequeños cortes con láser que tienen ahí unas letras o tienen ahí algo, ¿no? Entonces, como cuando ustedes, no sé, un vaso o algo que hayan mandado grabar, o las típicas manualidades esas de maderita que luego te escriben tu nombre, eso es un grabado nada más. ¿Por qué? Porque sí profundizas tantito en la superficie, pero es muy poquito. Si tú pasas la mano por encima de esa superficie, se va a alcanzar a sentir como que los huequitos que tienen, pero no hay una super profundidad como lo es el relieve. El relieve es cuando ya no nada más queda por encimita, sino cuando ya escarbas un poquito más, por ejemplo, ¿no? Dice que incluso el relieve llega a convertirse en estatua o escultura. Se llega a convertir en escultura cuando es demasiado profundo. ¿A qué se refiere? Imagínense que yo tengo que aquí, por ejemplo, vamos a hacer un relieve. Y yo empiezo a por un lado, y empiezo a cargarlo, a picarle, por así decirlo. Empezamos. Oye, llegó un momento en que yo necesitamos todo el tiempo alrededor, que esto de aquí es medio, ya se alcanza a salir. ¿Ok? Es como si yo rasgo todo, menos aquí. Esto todo es un relieve. Porque ya la figura o lo que está aquí ya no se va a hacer la pared. Ya la pared, digamos que la pared se movió un poquito y la figura se alcanza a ver un poquito hacia afuera. Entonces, dice que en esos casos, chicos, la parte del relieve no la hacen para rostros o para figuras, la hacen para dibujos incluso de cuerpos completos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y incluso, chicos, hay iglesias todavía en Europa que en la parte externa de sus iglesias tienen este tipo de esculturas, que no son una escultura completa, pero es un relieve muy profundo. Es decir, tiene, por ejemplo, una imagen como de una imagen como de yo, aquí hay una pared, ¿no? Entonces empiezan a hacer el relieve, y luego empiezan a hacer como mi silueta. No me despegan nunca de la pared, o sea, sigo pegada a la pared, pero alcanzo a tener como una parte del cuerpo medio de fuera. No es que la parte del cuerpo quede de fuera, es que la pared la hicieron más hacia adentro.
eso puede ser relieve 100%, o sea, la que sale en figura en la película. El monte, ¿cómo se llama? No se ve. Bueno, ese es un relieve que puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que el es muy grande, es un relieve gigante, no es muy grande, pero es eso, ¿no? Cuando la figura no alcanza a salir y no está al 100% despegada de la pared, ¿no? Pero que sí alcanza a tener una diferencia entre, por ejemplo, aquí y aquí. O sea, sí hay una diferencia entre esto, ¿no? Entonces, ahí es donde se convierte en relieve. Viene de la mano del grabado, porque el relieve en general empieza como un grabado y luego dice como que, ay, pues déjame le sigo rascando, déjame le sigo así, hasta que hace que la figura se alcanza a ver prácticamente en 3D, ¿no? O sea, que está totalmente de fuera, está totalmente, y les digo, lo pueden hacer de un solo rostro, de un animal, de un dibujo X, o incluso de casi que un cuerpo completo. Les digo, hay iglesias en las que tienen este tipo de relieves por fuera, en donde tienen 3/4 partes o casi todo el cuerpo de fuera, y a veces nada más una pierna la dejan ahí, ahí pegada en la pared, ¿no? Y todo lo demás queda prácticamente de fuera o separado de la pared, pero eso es un relieve muy profundo, ya cuando hacen este tipo de actividades. De lo contrario, pues el relieve sería solamente hacer ese marcaje, pero un poquito más profundo que el relieve, que el grabado, perdón, y ya quedaría el grabado un poquito más, más profundizado, ¿no? ¿Viste qué otra cosa? ¿Del paleolítico? Ajá. Al final del paleolítico se refiere, chicos, a que esto no fue descubierto hasta la era final del paleolítico o la era final en cuando ya las personas empezaban a ser evolucionadas. Cuando ya dejábamos de ser cavernícolas, cuando ya dejábamos de ser primitivos y empezábamos a convertirnos en un Homo sapiens. Porque para hacer tú un grabado o para hacer tú un relieve, chicos, ya necesitabas tener como que conciencia de lo que querías hacer. De ahí para atrás, la mayoría de las personas que estaban en esta parte, actuaban por instintos nada más de supervivencia, no es como que lo hicieran en una forma muy pensante. Entonces ya llega una parte en la que nos vamos convirtiendo en Homo sapiens y empezamos a hacer el grabadito, el relieve, empezamos a utilizar las luces, creo que menciona algo de luces, ¿no? O eso lo menciona el grabado. La luz, chicos, también tiene mucho que ver cuando nosotros estamos haciendo un grabado. ¿Qué dice? ¿Iluminada por luces? Las cuevas poco profundas, las que no eran tan profundas, que sí alcanzaba a entrarles algo de iluminación, ahí se aprovechaban ciertos espacios de luz para que las cosas se vieran diferentes. Ustedes fíjense en sus casas, chicos, algún lugar donde entre un rayo de luz o donde esté entrando la luz directa del sol, se va a ver distinto a cuando está oscuro. Entonces, ellos aprovechaban estos rayitos de luz o estos momentos de luz para poder dar un cierto enfoque a diferentes relieves, ¿ok? A lo mejor si tú le pones luz por aquí, a lo mejor se va a ver más alto de esta forma, si le pones luz por abajo, se va a ver más sombreado lo de arriba y va a hacer que se vea más grande, dependiendo por donde le esté dando la luz. La luz también es un efecto óptico que utilizamos hoy en día muchísimo, pero en estas épocas pues se tenían que atener a la luz natural, ¿no? A la luz que pudiera crear el sol o que pudiera entrar por la puerta de la cueva o lo que sea, pero sí como de manera muy natural podían usar ellos la luz también. ¿Qué otra cosa dicen? Que aparece al final del Magdaleniense. Con lo de la luz natural. Ok, perfecto. Eso es en cuanto a relieves. ¿Sí quedó claro, chicos, la diferencia entre grabado y relieve? ¿Sí me expliqué bien para los que están en línea? Sí, maestra. Ok. ¿Aquí también? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Qué dice después de las estatuillas?
¿ok? Dice que las estatuillas son pequeñas figuritas, casi siempre femeninas, y que eran talladas por todos lados. Es decir, tú dices, bueno, una estatuita, ubican los que dan en los Óscares, que les llaman estatuillas, eso es una estatuilla, ¿no? Algo que tú tienes totalmente separado y despegado de la pared y del piso, o sea, algo incluso que es movible, pero que está tallada por todos lados. En el caso del grabado y en el caso del relieve, chicos, no lo puedes tallar por todos lados porque al final del día la estatua o lo que estás haciendo sigue pegado a una superficie. Las estatuillas no, están totalmente separadas y están trabajadas. Dice que se tallan por todos lados. Lo tienes que tallar por enfrente, por atrás, por un lado, 360, ¿no? Tienes que hacer como que ese tallado en 360 para que le puedas dar forma y le puedas dar el giro que tú quieras a todo esto, ¿no? Dice, habla un poquito de las escuelas, chicos. En este caso habla de las escuelas importantes en Europa y en España, que hasta el día de hoy siguen siendo unas de las escuelas más importantes a niveles artísticos, ¿no? En donde le dan la importancia de vida también a estas estatuillas. Dice que generalmente, bueno, ahorita les pongo el ejemplo de las Venus para que las veamos. ¿Qué otra cosa decía ahí como de medio a final? A ver, ¿qué se me lo perdí? Ay. Okay, viene lo de las escuelas, no solo en la francesa, sino también en Europa Central. Ok, las estatuillas femeninas y de animales son muy antiguas en Francia y en España, pero al parecer la estatuaria animal es propia de la última fase del Paleolítico Superior. Es decir, chicos, la fase de las estatuillas de animales se dio en la última parte del concepto del Paleolítico. Ya cuando estábamos otra vez en ese proceso evolutivo como seres humanos, fue cuando se empezaron a hacer las estatuillas de animales. Antes de eso solamente existían las estatuillas femeninas, que son llamadas las Venus paleolíticas, ¿no? Dice que a menudo estas estatuillas aparecen adornando sus instrumentos de usos prácticos como bastones perforados y propulsores. Básicamente las estatuillas, chicos, son decoración. Siempre o la mayor parte del tiempo se utilizaban como decoración de algún lugar, ¿no? Es como decir, ah, mira, aquí voy a poner una estatuilla, ¿no? Voy a poner algo para que adorne. Por ejemplo, ahí donde está el café, el área del café, tienen ahí también como una estatuilla de un monito ahí. Ayer antier que agarré café de la que está ahí. ¿Por qué? Es un adorno. ¿Para qué nos sirve? Pues para adornar, ¿no? Simplemente es un adorno y al mismo tiempo es un tributo al respecto de los gustos de algunas personas o de las costumbres de algunas personas. Dicen, el arte paleolítico es un motivo de estudio de los arqueólogos y antropólogos desde su descubrimiento a finales del siglo XIX. Es un trabajo de ambos, chicos. Tanto la arqueología tiene que ver como los antropólogos tienen que ver en todos los descubrimientos estos. Como las estatuillas son cosas pequeñas o estatuillas pequeñas se consideran también parte del arte móvil, ¿no? Del arte mueble, que puedes mover de un lado a otro. Entonces, estas mismas las han encontrado en excavaciones, por eso se involucran a los arqueólogos y se involucran a los antropólogos, para poder ellos estudiar el hecho de decir en qué posiciones pudieron haber estado tribus y demás, y en esos lugares se ponen a buscar para ver si encuentran este tipo de cosas. Dice, la mayor dificultad para entender este periodo relacionado con el origen del arte radica en que solo se puede observar y sacar conclusiones a partir de aquellas muestras del arte paleolítico que han sido descubiertas. Es decir, chicos, no hay, por ejemplo, de los años de Cristo para acá, ¿dónde podemos o en qué nos podemos basar para saber cómo fue la vida de Cristo? ¿Hay un libro? En la Biblia.
Hay un libro escrito que se supone te relata cómo fueron las cosas. ¿Será verdad, será mentira? ¿Quién sabe? Pero existe un libro que te dice cómo fueron las cosas. En el arte paleolítico no hay nada que nos diga cómo fue. No hay nada que nos diga, sí, yo estuve ahí y lo escribí aquí y ese escrito ha venido por siglos y siglos y siglos hasta el día de hoy. No, no hay, no existe. Lo único que podemos hacer o la forma en la que interpretamos las cosas del arte paleolítico es observando. Mira, pues al parecer tenían estatuillas. Mira, al parecer, según lo que nos daban a entender en el arte parietal, era esto. Según lo que nos daban a entender en el arte mueble, era esto. Según, nada más nos toca observar y tratar de ir como uniendo cabos, ¿no? Mira, esto parece así, esto parece así, esto parece más primitivo que esto, entonces esto fue de años más antiguos, y pues básicamente estamos creando una historia de la nada, porque no hay algo que nos haya dicho cómo fueron las cosas, ¿no? Como en el caso de, les digo, los años de Cristo, a pesar de que nosotros no estuvimos ahí, pues se supone que hubo alguien, discípulos o demás, que se dieron a la tarea de escribir este tipo de cosas para poder nosotros entender. Obviamente yo siempre he dicho, la Biblia pudo haber sido súper manipulada, ¿no? Porque imagínate que tú digas, pasó algo malo, pero no, eso no lo pongas en el libro, porque pues no, ¿verdad? Para que no necesitamos saber, no necesitamos que la gente sepa ese tipo de información. ¿Hablas de la Biblia? Pues es que no le escribían las personas como tal, lo escribían como que los que vivían en sus alrededores o los que convivían con ellos. O sea, los que, por ejemplo, no sé, tú vas a escribir una experiencia de la escuela, ¿no? No precisamente la tenemos que conocer nosotros, pero es la perspectiva de cómo tú viste toda esta creación de la escuela. Entonces, sí, hasta cierto punto yo también digo, la Biblia está basada en la perspectiva de la persona que la escribió. Quién sabe si haya sido así de buena o así de mala o así de, no sé, digo, cada quien cuenta la historia de acuerdo a cómo le fue en la feria, ¿no? También, entonces, pues ahí está un poquito raro. Dice, es de suponer, por lo tanto, que el análisis del pensamiento abstracto y la sensibilidad artística de la cultura paleolítica se ve reducido a una pequeña fracción. Entonces aquí nos dice que prácticamente estamos anulando que haya existido el arte abstracto en estas épocas y en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todavía las personas no eran conocidos como Homo sapiens y pues prácticamente el hecho de que existiera el arte abstracto era prácticamente nulo, ¿no? Las personas lo hacían por sobrevivir, por vivir, por convivir, por cosas de ese estilo. Muy bien, chicos, esa es la diferencia entre, o que podemos encontrar entre pintura, grabado, relieve y un poquito separado las estatuillas, ¿ok? Hasta aquí, muchachos, ¿tenemos una duda o comentario? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien, maestra? Ok. Muy bien, chicos, pues vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, ya para que no se apuren de mí. Y nos vemos el día lunes. Si Dios quiere, ahí también tenemos las dos clases, pero en diferentes horas, ¿no? Entonces, nos vemos el día lunes. Bonito fin de semana. Cuídense mucho. Que estén bien.